Me interesa ahora destacar cuál es el concepto de blanqueo. Blanqueo consiste en introducir activos capitales provenientes de un delito en la economía lícita, pero en forma de inversión. Esta última matización es particularmente importante. Vamos a desarrollarla mucho más ampliamente en el módulo 4, cuando hablemos de la teoría de los actos neutrales de consumo. Pero ahora me interesa destacar que el blanqueo de capitales no se produce sino cuando esos activos pasan de la economía ilícita a la economía lícita, legal, es decir, ese tránsito que llamamos lavado, blanqueo de capitales, cuando se produce con la finalidad, insisto, de invertir y obviamente encubriendo su origen ilícito. Eso es consustancial al blanqueo. Lo que ustedes tienen que pensar es que cuando un delincuente genera beneficios con su ilícita actividad, el destino de los mismos puede dividirse en tres grandes apartados. Una parte de sus beneficios los va a reinvertir en la economía ilícita. Pensemos que es un narcotraficante. Pues si se gana la vida comprando cocaína y vendiéndola, lo que va a hacer con sus beneficios es duplicar su inversión inicial, comprar más cocaína para tener más beneficios. Como todos los empresarios, reinvierten en su actividad, no solamente en su objeto de producción, también en otras actividades ilícitas. A lo mejor compra armas, realiza para protegerse, tiene un delito de tenencia ilícita de armas, o soborna a agentes de policía y genera, por tanto, delitos de corrupción. Pero vean ustedes que ahí estamos hablando de reinversión. Y esa reinversión de las ganancias ilícitas en la actividad ilícita lo que va a generar son nuevos delitos de tráfico de drogas, de tenencia ilícita de armas, de corrupción, pero aquí no hay blanqueo. En segundo lugar, una parte de sus ingresos los va a gastar para sus necesidades básicas. Es decir, un narcotraficante, si usa gafas, pues va a comprar unas gafas, igual que cualquiera de nosotros. Va a comer, va a vestir, va a utilizar transporte. El dinero que utiliza un delincuente proveniente de sus ingresos ilícitos para su propio consumo, eso directamente es impune, lo desarrollaremos en el módulo 4, pero no es punible por la teoría de los autos neutrales de consumo y por la falta de lesividad al bien jurídico que hemos marcado anteriormente, que como ustedes recuerdan es la libre competencia. Este es un delito eminentemente socioeconómico. Pero finalmente todos los delincuentes, también cualquier tipo de trabajador que obtiene o de inversor que obtiene una renta en la economía lícita, pues, destina una parte a inversión. Bien, inversión, por ejemplo, pues guardando esos capitales en forma de propiedades, de terrenos. Pues, por ejemplo, comprando una valiosa obra de arte que puede revalorizarse. Bien, ese último paso, esa reinversión en la economía ilícita es lo que llamamos lavado de activos. Ese es el auténtico acto de lavado y ese es el que se debe, por tanto, perseguir como tal. Las formas de lavar activos son prácticamente inagotables. Vamos a ver algunas en los vídeos y en los textos siguientes, pero realmente la imaginación va haciendo que cada vez surjan nuevas formas de lavado. Y quería, en primer lugar, explicarles ¿por qué es tan difícil combatir el lavado de activos? ¿Por qué es tan complicado? Bueno, lo primero que debemos decir es que este es un delito muy particular. Normalmente, cuanto más se comete un hecho ilícito, más fácil es conocerlo. Pensemos, por ejemplo, en el asesinato. Obviamente, en principio, pues es más fácil detectar 5, 6, 7, 10, 20 asesinatos que un asesinato aislado. En el blanqueo de capitales no necesariamente pasa eso. Miren ustedes, a veces es más fácil blanquear
2, 3 millones de euros, porque las posibilidades de ejecución material se disparan, que si se blanquean 10.000, 20.000, 30.000 euros. Es curioso, pero es así. A lo mejor a mayor cantidad de dinero o de activos susceptibles de lavado, de blanqueo, mayores probabilidades de éxito tiene el delincuente. Pero sobre todo me interesa destacar ahora que el lavado de activos es una actividad, es una conducta delictiva que presenta fórmulas desde lo más simple hasta lo más complejo. Por utilizar un símil, hay personas que lavan de una forma casera, como quien lava unos calcetines en un barreño con un poco de jabón. Hay personas que lavan de una forma un poco más sofisticada, pero todavía doméstica, como el que tiene una lavadora automática en su casa. Y luego están las grandes redes de lavado, que serían las tintorerías, las empresas profesionalmente dedicadas a lavar, a blanquear capitales. No se pueden imaginar hasta qué punto pueden perfeccionar esa conducta y dejar impoluto las ganancias que se han percibido, que se han entregado a un delincuente, por un delincuente, perdón. Miren, lo que me interesa destacar en este vídeo introductorio es que el dinero fluye de una forma tan rápida, incluso el dinero puede detener el tiempo. Me explico, siempre son las 12 en un país del mundo. Piensen ustedes que el dinero puede salir a las 12 de Berlín y llegar a las 12 y un segundo a Madrid, salir a las 12 de Madrid y, aprovechando el cambio horario, llegar a las 12 a Londres, salir a las 12 y un segundo y llegar a las 12 en punto a Helsinki, salir a las 12 y un segundo y llegar a las 12 en punto a New York, y así, aprovechando el cambio horario, dar 36 veces la vuelta al mundo en 0 segundos, pasando además por múltiples legislaciones que además tienen incluso, no ya hablemos de idiomas distintos, sino incluso alfabetos distintos. Ven ustedes, yo me llamo Carlos Aránguez, pero cuando mi nombre lo pasas al cirílico, al árabe, al chino, al tailandés, al japonés, al final, cuando regresa al alfabeto latino, lo que era Aránguez pasa a ser Aranjuez. Los números no varían a nivel internacional, pero mi número de pasaporte cambia si yo pierdo el pasaporte y obtengo otro o lo renuevo. Entonces, fíjense ustedes que una persona puede cambiar su nombre, puede cambiar su número de pasaporte e incluso su dirección, porque un sistema, simplemente con poner oficina 2, oficina 2B, ya no distingue la misma ubicación, la misma dirección, y hay determinadas grafías que efectivamente también varían en los procesos de paso de datos por el sistema SIF, que es el más utilizado internacionalmente para realizar este tipo de transferencias internacionales. En definitiva, en este módulo introductorio al tema 2, lo que quería era llamar su atención sobre lo complejo que puede llegar a ser, porque también hay formas muy simples, el lavado de activos. Puede llegar a ser extraordinariamente difícil de perseguir, sobre todo porque, y no me importa decirlo públicamente, puede existir cierta connivencia por parte de ciertos estados. Miren ustedes, a nadie se nos escapa, pues por ejemplo, que Suiza instauró el secreto bancario inicialmente para proteger las fortunas de sus clientes de origen hebreo frente a los nazis en los albores de la Segunda Guerra Mundial. Miren, pero al final ese secreto bancario suizo ha generado, pues en palabras de Jan Siegel, por ejemplo, Suiza lava más blanco, ha generado pues que efectivamente una prosperidad y un territorio particularmente dado a refugiar determinadas fortunas de origen cuanto menos discutible. Claro, el propio sistema bancario europeo emitió billetes de 500 euros
¿Para qué vale un billete de 500 euros? ¿Quién utiliza un billete de 500 euros? ¿Ustedes pagan sus compras con billetes de 500 euros? El billete de 500 euros tiene muy pocos usos éticos, legales, salvo un regalo de bodas a un amigo y tal. Es muy difícil encontrar una utilidad al billete de 500 euros, pero a los blanqueadores para el transporte físico les viene francamente bien. Bueno, sin duda, una de las formas tradicionales de blanquear es la utilización de testaferros y de sociedades pantalla. Los testaferros son meros hombres de paja que en muchos casos incluso pueden desconocer que están siendo instrumentalizados para blanquear. Recuerdo un caso muy llamativo en el que la Agencia Tributaria Española analiza una transferencia de 2,7 millones de euros a Shanghái desde Salamanca, desde una población española, en la que había un total de unas veintitantas señoras, todas octogenarias y que vivían en el mismo domicilio, que habían realizado transferencias por ese elevadísimo importe. Cuando van a analizarlo, llega un subinspector, ve que es un convento de clausura. A través del torno habla en este caso con la superiora, que le plantea, bueno, pues ustedes ¿qué ingresos tienen? ¿Han realizado ustedes alguna transferencia? ¿Son monjitas? Solamente pues hemos aportado algunos ingresos extraordinarios por venta de dulces de Navidad, pero aquí obviamente pues no manejamos dinero. Y le dicen, bueno, ustedes han firmado una serie de transferencias con su pasaporte, con un acta notarial y tal. No, nosotros no hemos firmado nada, no hemos firmado absolutamente nada. Bueno, salvo los papeles que el señor del censo nos trae todos los meses para comprobar que está viva. Efectivamente, pues lo que hacían era, les daban determinados papeles que ellas firmaban de una forma absolutamente acrítica desde el torno, y con ello pues trasladaban ingentes cantidades de dinero. Enfrente de la puerta del convento había en el bloque de enfrente un piso alquilado con una cámara grabando 24 horas. En cuanto llegaron los primeros coches patrullas, se desmanteló toda la operativa y dejaron de utilizar a esos testaferros. Hay testaferros como, por ejemplo, pues personas que son drogodependientes, terminales, pues heroinómanos con un SIDA muy avanzado, que son utilizados para blanquear. Y bueno, qué decir de la utilización de sociedades pantalla para el lavado de activos. Existe incluso el llamado sistema de cajas chinas o de muñecas rusas, que es una sociedad que es propietaria de otra sociedad, que es propietaria de otra sociedad, que es propietaria de otra sociedad, y así efectivamente la investigación económica se dificulta extraordinariamente. Estas son técnicas básicas de blanqueo que se conocen desde hace decenas de años, pero que se siguen utilizando, sobre todo combinadas con nuevas técnicas. La compra por precios diferenciales. ¿En qué consiste? Pensemos en un terreno. El terreno vale 100.000 euros, pero un lavador, un blanqueador, lo adquiriría formalmente en escritura pública por 50.000 euros. Pero al vendedor le pagaría los 100.000, 50 en una transferencia bancaria, y los otros 50.000 euros los entregaría en efectivo. Efectivamente, el dinero bancarizado a lo mejor tiene un origen legal, y esos 50.000 euros son el objeto de blanqueo, el que proviene de una actividad ilícita, como por ejemplo pues, la corrupción, el tráfico de armas o el tráfico de drogas. Bien, una vez que ya tiene ese bien por 100.000 euros, pero que formalmente ha pagado, insisto, 50, lo que hará será buscar un comprador. A veces vende incluso por 95, por 98, si puede vender por 105, 110, evidentemente lo va a hacer. Pero si no puede, no se va a preocupar por venderlo por 95 y además pagar impuestos, porque el blanqueo, el lavado de activos, tiene un coste, y eso lo sabe el lavador, lo tiene muy claro, y por tanto paga esa diferencia como un coste de su actividad, por poder disfrutar del dinero que ya está en su patrimonio, pero le resulta inservible si no es lavado a través de un método como por ejemplo este. Busca entonces
a un comprador, lo vende, vamos a poner que lo vende por los mismos 100.000 euros que pagó, pero esta vez en escritura pública sí que hace constar la cantidad real por la que realiza la venta, es decir, por 100.000, pero como antes declaró 50, ha generado ahí 50.000 euros de beneficio, paga sus impuestos y ya tiene 100.000 bancarizados de los 50.000 iniciales que tenía, repitiendo esa actividad múltiples veces, o sobre todo diversificándola. Esto se puede hacer no solamente con terrenos, se puede hacer desde jugadores de fútbol hasta cuadros, obras de arte. ¿Por qué se disparó en un momento determinado el mercado de las obras de arte? Porque hubo un momento de blanqueo, de lavado de activos brutal en los albores del siglo XXI. Bien, efectivamente, como ya hemos explicado, este tipo de técnicas alteran el precio de la libre competencia, porque ya ven ustedes que el blanqueador no quiere obtener un beneficio, sino simularlo. Es la técnica del llamado préstamo-retorno. Es extraordinariamente interesante y voy a exponerla con un caso real. Un narcotraficante español adquirió un departamento, un piso, un apartamento de lujo en una de las calles más céntricas de nuestras ciudades, y cuando la Fiscalía fue a investigarlo, resulta que lo había obtenido casi en su integridad con dinero proveniente de un banco de las Bahamas, que le había mandado una transferencia de, en concreto, 950.000 euros. Bien, se empieza a investigar el tema y, aunque todavía está sub iudice, vamos a plantear que podría haber sido así. Ese narcotraficante, dedicado a la venta a gran escala de marihuana, había acumulado una gran cantidad de billetes de 500 euros. En concreto, había conseguido empaquetar 1.000.000 de euros en billetes de 500, que es un paquete más o menos así, y además le había puesto una baliza localizadora y semiflotadora. Me explico. Localizadora porque no se fía de sus transportistas, y semiflotadora porque ese paquete se mete en un lugar oculto, en el doble casco de fibra de vidrio de un velero de recreo, que navega desde costas españolas hasta las Bahamas, concretamente hasta Nassau. Lleva la baliza semiflotadora porque si en un momento determinado fuera objeto de abordaje, por ejemplo, por vigilancia aduanera, lo que haría ese sujeto sería tirar, la persona que transporta, el transportista de ese dinero en efectivo, tiraría el dinero al mar. El dinero quedaría flotando medio metro por debajo del agua, y posteriormente, con un sistema GPS, un helicóptero con una especie de red recuperaría ese dinero. Pero en este caso parece que no hizo falta tal cautela, porque el sujeto llega con el 1.000.000 de euros a un conocido despacho de abogados con nombre de pirata, qué ironía, y compra una charca, una laguna, compra un pequeño terreno pantanoso en el que no hay nada más que 4 mosquitos y 4 juncos, y lo compra por $1.000. Con ese título de propiedad de $1.000 y el 1.000.000 de euros, entra en un conocido banco de Nassau. Allí se ve en el vídeo que entra con un maletín Louis Vuitton y un paraguas, porque ese día llovía en el paraíso. Bueno, pues efectivamente entra y posteriormente sale sin el maletín. Hombre, que si uno tiene que olvidarse, que se olvide el paraguas, pero no el maletín. Bueno, pues en el maletín probablemente va el 1.000.000 de euros que se ha dejado en el banco, pero de la siguiente forma. El banco concede un préstamo sobre la charca, sobre ese pequeño terreno pantanoso que no vale nada, que compró por $1.000, concede un préstamo de 950.000 euros. Llamo su atención sobre que no es el 100%, porque efectivamente esos 50.000 euros son el beneficio del banco y el coste del blanqueo de capitales. Da un préstamo de 950.000 euros ejecutable contra la charca, contra ese terreno que no vale nada, a primer impago. Efectivamente, ese narcotraficante no paga nunca la hipoteca, el banco ejecuta el pantano, que no vale nada, la charquilla,
Por cierto, el banco la vuelve a vender al mismo despacho de abogados con nombre de conocido pirata, que probablemente lo volverá a su vez a adjudicar al próximo sujeto que llegue en un barco de recreo con 1 millón de euros dispuesto a repetir la operación. Esa es la técnica del préstamo retorno. Realmente es un back-to-back, es decir, el sujeto jamás percibió un préstamo real, llevó el dinero, hizo un depósito irregular, el banco le da una hipoteca ficticia, pero ya tiene santificado el dinero en su cuenta bancaria, bendecido, y efectivamente con apariencia de absoluta licitud. Si las autoridades españolas, como hicieron, cuestionan la operación, el banco responde que da hipotecas con las garantías que cree oportuna, y en este caso, pues con la charca que, insisto, no tenía realmente ningún valor. El uso de territorios no colaborativos, también podemos llamarles centros offshore o paraísos fiscales, pues es un clásico. Lo primero que tenemos que decir es que no es fácil delimitar lo que es un territorio no colaborativo. Hay algunos ejemplos clarísimos, pero realmente en muchos casos herimos sensibilidades si señalamos un determinado territorio como paraíso fiscal, que es la denominación más adecuada, aunque no es, lo importante no es la tributación, lo importante es la opacidad de la información. Por eso territorio no colaborativo me parece muchísimo más interesante, ¿no?, como denominación. Claro, decir que, por ejemplo, pues Panamá, bueno, Panamá, por una parte, está en las listas del Gafi, está en nuestras propias listas, el Real Decreto de 1991 como paraíso fiscal, pero está en un ámbito en el que ya ha introducido delito fiscal, efectivamente colabora con determinadas investigaciones internacionales. Es muy difícil afirmar si ese territorio, por ejemplo, ese estado en concreto, está dentro de la categoría que señalamos o no. Pero hay otros que claramente reúnen esas características de territorio no colaborativo, que siempre tiene que ser una relación bilateral, donde se va a investigar el lavado de activos y con el territorio por el que se hace circular el dinero para borrar su rastro. Miren, voy a poner un ejemplo muy claro. Kosovo es una república actualmente independiente, proveniente, era un territorio, una provincia de la antigua Yugoslavia antes de la guerra de los Balcanes. España no reconoce Kosovo, pero Estados Unidos sí, por ejemplo, y obviamente España trabaja con sistemas financieros como por ejemplo la tarjeta Amex, la tarjeta American Express. Claro, de esta forma una triangulación que haga pasar el dinero por Kosovo es extraordinariamente sencilla. El dinero pasa de España, por ejemplo, a Kosovo, y vuelve a través de Estados Unidos a España. Claro, cuando España quiere investigar ese envío inicial de dinero que va a Kosovo, no va a poder porque Kosovo no va a contestar en la medida en la que le reclama una comisión judicial, que no creo que ni siquiera se llegara a emitir, a un país que no le reconoce. Bien, vean ustedes que utilizar esas fórmulas es extraordinariamente rentable. Existe una infinidad de territorios no colaborativos a lo largo de todo el planeta. Desde las Islas Man hasta Belice hay múltiples opciones para hacer circular el dinero por un territorio, por un país que en un momento determinado va a denegar la cooperación internacional. Algunos de ellos están muy cerca de España. Andorra ha mejorado mucho, pero sigue siendo extraordinariamente interesante. En Gibraltar hay más personas jurídicas que personas físicas censadas. Ahí lo dejo. Efectivamente, siempre cerca de nuestros países existe uno de estos territorios que, como dice algún compañero, son lugares soleados, refugio de fortunas sombrías. Determinadas formas de lavar tradicionales siguen funcionando y aunque son muy básicas, muy rudimentarias, pues siguen teniendo una cierta efectividad. Una de ellas es la compraventa de boletos premiados. En este caso existen peñas que, por ejemplo, juegan a la lotería, a la bonoloto, a las quinielas,
Imagínense 50 personas que hacen una quiniela y en un momento determinado toca un premio, por ejemplo, de 200.000 euros. Bueno, pues lo que hace un blanqueador es ofrecer a esa peña de 50 personas, pues por ejemplo, les ofrece 210.000 euros, con lo cual cada uno de los 50 premiados en ese boleto, porque jugaban conjuntamente, pues va a percibir en efectivo un poquito más de lo que le hubiera correspondido. El premio se diluye entre un montón de familias, ese efectivo puede ser utilizado y el sujeto declara ese beneficio que le ha tocado a la lotería. Bueno, aquí ha habido, este método ha sido utilizado incluso a cara de perro. Hay algún, pues incluso notario de Granada que llegó a declarar que le había tocado la lotería en 6 ocasiones. Esas cosas pasan. Y claro, yo no digo que no sea una persona pues con muchísima suerte, pero hombre, la verdad es que parece que es llamar la atención. En cambio, siguen funcionando. Nuestro Estado ha puesto algunas medidas. Por ejemplo, desde hace más de 5 años los premios por encima de 2.000 euros tributan, con lo cual esta fórmula deja de ser más interesante porque existe un cierto control, pero se sigue utilizando. A mí no me gusta, es una fórmula clásica. Algunos delincuentes, como por ejemplo Pablo Escobar, llegaron al punto de crear ellos mismos un programa de televisión con su propio concurso, pues para regalar un coche como premio a sus secuaces, y tenían bromas en intervenciones telefónicas. Se decía: oye, ¿cuándo ganas tú el coche? Pues yo dentro de un mes me lo han prometido, yo la semana que viene y tal. Bueno, es una fórmula clásica, pero también me ha gustado incluirla porque es llamativo que se sigan utilizando esos métodos más clásicos y que después de tantos años pues todavía no se hayan erradicado, ¿no? La utilización de casas de apuestas online es otro de los métodos que más se ha extendido en los últimos tiempos. La verdad es que resulta increíble que se muevan esas ingentes cantidades apuestas que algunas veces son realmente increíbles. No son sino una forma evolucionada de la tradicional compra de boletos de lotería premiados. Realmente es una modalidad preocupante porque por una parte se fomenta el juego online, que no es un valor que deba precisamente promocionarse en nuestras sociedades, sobre todo por la falta de control del acceso de menores a esa forma de apuesta que no genera ningún beneficio, ningún progreso social, pero más allá de una perspectiva puramente ética, son un instrumento de blanqueo sencillo, rápido, relativamente económico y que tiene un nivel actualmente de persecución y detección mucho más bajo de lo que debiera. El método Jabala también es un clásico. Se trata de un sistema de compensación bancaria informal. Pensemos en un narcotraficante español, quiere realizar un pago de, por ejemplo, $100.000 a Colombia, y pensemos en un empresario o un político corrupto colombiano que quiere trasladar $100.000 que obtuvo con también su lícita actividad a Europa. ¿Qué hacen? Bueno, pues contactan con una organización por la cual el narcotraficante español ingresa en una cuenta bancaria, deposita esos $100.000 a nombre del político corrupto colombiano, y ese político corrupto colombiano deposita a nombre del narcotraficante de su país esa cantidad de $100.000 $100.000 del ejemplo, para pagar al narcotraficante proveedor del delincuente español. Ven ustedes que el dinero no sale ni de España ni de Colombia, pero se ha conseguido pagar la droga y se ha conseguido efectivamente trasladar el dinero de la corrupción política de Latinoamérica a Europa.
Efectivamente, ustedes pueden pensar que cómo va a funcionar este sistema. Bueno, la garantía la da una organización criminal que garantiza la operación como se hacen este tipo de cosas, pues con las piernas, con los hijos de los afectados. Hay un caso muy llamativo en España en el que el sujeto pues tenía que abonar una cierta cantidad de dinero y a la persona que le presentara la mitad de una foto. La mitad de la foto era la mitad de la foto de su hijo. Efectivamente era una velada amenaza de que si no lo hacía, pues su propia familia podía sufrir las consecuencias de no haber realizado correctamente esa operación. Se llama método Jabala porque inicialmente esto lo iniciaron en determinadas redes de delincuentes, de delincuencia organizada pakistaní, pero posteriormente lo han utilizado las triadas chinas, lo han utilizado pues la mafia rusa, la delincuencia organizada en su conjunto. Es un sistema de compensación informal de fondos que se ha extendido lamentablemente bastante, ¿no? Y por lo que están viendo ustedes es sumamente delicado, sumamente peligroso, porque también puede afectar a otros bienes jurídicos distintos del mero delito socioeconómico inicial de lavado de activos. La utilización de criptomonedas es también una fórmula de lavado de activos muy interesante. Lo primero es que no podemos meter en el saco todas las monedas. Miren ustedes, para mí, y es una opinión muy subjetiva y que dejo a su valoración, para mí no es lo mismo Bitcoin, por ejemplo, que pues Libra, la futura moneda de Facebook, aunque por ahora sus planes de ponerla efectivamente en marcha han quedado un poco rezagados, al menos en el momento de emitir este vídeo. Miren, en mi opinión, insisto que esto ya son opiniones muy subjetivas, a mí me parece que el Bitcoin es claramente una estafa piramidal además genial, porque ha resuelto uno de los principales problemas de la estafa piramidal, que es que el paso de escalones se realice con suficiente lentitud. Explico muy brevemente el concepto de estafa piramidal. La diferencia entre una empresa multinivel y una estafa piramidal es que el producto no está avalado, no está respaldado por ningún tangible. En el caso, por ejemplo, de Facebook, las acciones, Libra, las acciones de la empresa son extraordinariamente solventes y son un activo que podrá sufrir devaluaciones, como todo, como el oro, como las propiedades inmuebles, etcétera, pero que efectivamente son, insisto, un tangible. Detrás de Bitcoin no hay nada, solamente hay confianza. ¿Y confianza de quiénes? ¿Quiénes utilizan el Bitcoin? Pues personas que quieren realizar transacciones de manera anónima. ¿Y quién puede estar interesados en realizar transacciones de manera absolutamente anónima? Los delincuentes. Lo que ha conseguido Bitcoin, y esa es su genialidad, es generar un nicho de mercado entre malotes y al mismo tiempo ralentizar el paso de los diferentes escalones de la pirámide. Efectivamente, como por ese sistema que han denominado a través del blockchain minería de Bitcoin, se tarda mucho en generar un nuevo Bitcoin, han conseguido que el producto se ralentice y la pirámide se va a caer, pero se va a caer dentro de muchos años. Es una absoluta genialidad. Ojo, insisto, esto es una opinión muy particular. Aquí hay personas que consideran que el Bitcoin pues es una alternativa a sistemas de transferencia convencionales y que es una alternativa absolutamente seria y legal. Yo lo pongo en duda por las razones que acabo de expresar.